mayo de 1965. El mes pasado he tenido que hacer frente a 8 liquidaciones de braceros nigerianos sin tener la sociedad suficiente dinero para ello. Una de las tipologías epistolares más importantes es precisamente la correspondencia comercial. Todo lo que ha dejado las empresas o las grandes personalidades de la época es una información filtrada. El señor Riera me escribió desde Londres. Nuestra mina de Arnau marcha muy bien, pero por desgracia, actualmente estamos sin salidas. Pero en una carta está la vida íntima, está lo que sientes, está tu interior. De alguna manera llega directamente el pasado. Con los informes oficiales el pasado llega de manera indirecta. La economía colonial estaba basada en el cultivo básicamente del cacao, en el cultivo del café y la madera, que es un poco lo que comenta el señor de la carta. La riqueza informativa que atesora cada carta hace que cada una de ellas sea un pequeño tesoro. Si pensamos en la Asturias contemporánea, en el principio de todo está el carbón. Aquí hay carbón y eso es lo que explica la industrialización asturiana. No hay mano de obra cualificada, no hay tampoco capital, no hay empresarios. El capital llega de fuera, muchas veces de Francia, de Bélgica, de Alemania, de Suiza. Y eso arranca en la primera mitad del XIX, en los años 30, 40 del siglo XIX, y tiene una evolución bastante lenta a lo largo de todo el siglo. En 1833 se produce la fundación de la Real Compañía Asturiana de Minas de Carbón, una empresa que tiene gran influencia belga y que va a suponer de alguna manera la puerta de entrada de la gran revolución industrial, tanto en Asturias como en España a nivel de la minería del carbón. Con esa participación de empresarios e ingenieros belgas, ponen en funcionamiento lo que podemos considerar como la primera gran explotación moderna. Llega una nueva tecnología, llega una forma de explotar el carbón organizada, planificada, con la explotación mediante el barrenado con pólvora, es decir, elementos que hoy en día tenemos muy asumidos, pero que llegaron justo en ese momento, en aquel instante, y con este personaje clave en la historia de la minería como es Armand Nagel. Aranjuez, 13 juillet 1837. Mon cher Adolphe, je viens de recevoir ta lettre du 23 juin et je m'empresse de te répondre quelques mots que je dirige à monsieur ton père, qui saura mieux que moi ton paradis. Il y a près d'un mois que t'envoie... Hace cerca de un mes que está de viaje el barco dirigido al señor Ricard de Barcelona. Veo con placer que me proporcionas una cadena, 100 lámparas y chapa, pero no mencionas las asentarías. Bueno, en primer lugar, habría que explicar por qué es posible leer esta carta. Una carta escrita hace 180 años de un contenido 100% empresarial entre un ingeniero director y sus jefes que viven en Bélgica. Para ello habría que presentar o explicar la razón de existencia de este archivo histórico y es aquí donde hay que hacer hincapié en el valor de este archivo de la Real Compañía Asturiana de Minas Asturiana de Zinc, porque de una manera casi mágica, diría yo, se conserva la práctica totalidad de la documentación generada a lo largo de sus 185 años de historia.
finales del siglo XIX, a alguien se le ocurrió que la documentación que no servía, que estaba fuera de uso, en vez de destruirla, que es lo normal, porque te ocupa espacio y no tiene interés, la iban a conservar. Y la guardaron en unas 230 cajas de zinc que año a año se fueron construyendo a partir de aquel año fundador de 1800 y pico, en el que decidieron construir la primera, ¿no? Ahí estaba Armand Nagel, que cuando abrí la caja estaba tal cual lo habían guardado entonces, porque no hubo un interés posterior en recuperar esas cartas, ¿no? Armand Nagel era alguien muy joven, hay que imaginarlo como alguien joven, recién salido, como un estudiante actual, pero que se enfrenta de repente a un proyecto enorme, un proyecto como es el de poner en explotación una mina donde no existe mina, y eso es algo importante, es abrir un mundo donde no hay mundo, ¿no? Nuestra mina de Arnau marcha muy bien, pero por desgracia, actualmente estamos sin salidas. Los andaluces no parecen estar de este mundo. Y es que el individuo encargado de fletar las naves para el gobierno me ha dicho que cambiará el carbón en Santander cuando le hayamos pagado lo que debemos. El señor Díaz de Gijón está a cargo de los fletes por cuenta del gobierno. Y como es enemigo jurado de las minas de Áviles, está claro que no podemos hacer nada bueno hasta que alguien se ocupe del comisionado. El señor Riera me escribió desde Londres para enviar un cargamento a Cádiz y yo lo he dirigido al señor Bermejo. Y es posible que nos encontremos un atasco, dado que los derechos sobre el carbón extranjero han aumentado. Él trata de tirar de la mina. Hay muchas dificultades a nivel de trabajo, tiene que formar sobre la marcha a los trabajadores. Se pasa de una plantilla que en el invierno del 33 pues tiene 5 trabajadores y 2 o 3 años después ya alcanza 100 y pico, 200, es decir, hay un crecimiento exponencial enorme. Y por otra parte tiene que vender ese carbón y eso es un problema también enorme. Hay que conseguir clientes, lo consigue en la zona gallega, lo consigue en la zona andaluza, en fábricas que están utilizando el carbón, pero con problemas de envío, con unos embarques, de hecho no entendemos cómo era ese Cantábrico del siglo XIX, pero es un Cantábrico furioso y en consecuencia hay enormes problemas de comunicación. Nagel era sabedor que todo lo que hacía aquí tenía que comunicarlo, no para que lo examinaran, sino para sentir un respaldo y seguir hacia adelante. Es un jefe, entre comillas, amigo, porque es conocido de la familia, viejos conocidos, digamos, a pesar de la juventud de ambos, y eso se nota en la cercanía de la conversación. El trato es muy cordial y casi cariñoso. Mon cher Adolphe, veo que en lugar de acercarte a mí, te alejas. Intenta acortar tu viaje. España es hoy tan triste que apenas puedo sobrevivir solo. La miseria es horrible. El maíz se vende a 9 reales de vellón el copín. No se oye hablar más que de robos en los que no se encuentran a los culpables, que son generalmente desertores astutos. El día de San Juan, 6 hombres armados entraron a la fuerza en casa de la mujer de un individuo asesinado recientemente en la mina. Se enfrentaron a ella y a sus hijos y les robaron vacas, cerdos, en fin, todo. No hace falta decir que se conoce a los culpables, mas cada uno teme por su persona y no se denuncia. Pobre España.
La situación en Asturias, en España, en 1837 era muy dura, la pobreza era extrema. Y si pensamos en Arnao, o sea, todo se complica. Armand Nagel viene de Bélgica, donde hay máquinas de vapor, hay fábricas, viene de un medio palacio como es Val-Benoit, nada que ver con lo que había aquí. Aquí no había nada. Hay que imaginarla casi como un poblado efímero del oeste americano. Cuando vemos las películas del oeste y vemos a los mineros viviendo en tiendas de campaña, en barracas de madera, evidentemente es una sociedad que al estar surgiendo de la nada es insegura. ¿Qué sucede entonces? Bueno, pues Nagel escribe cartas muy desesperadas, habla de un mundo de tristeza, un mundo muy melancólico, no solo por la miseria, sino porque además hay que tener en cuenta que la España de esos años es una España que está entrando en el panorama de las guerras carlistas. Las guerras carlistas crean una sensación de inseguridad y de caos todavía mayor de la que existía. Evidentemente llega un momento que te preguntas, ¿y yo qué estoy haciendo aquí? ¿Hacia dónde voy, no? Adiós, mi buen Adolf. Encárgate de proporcionar las pistolas de bolsillo para don Juan y don Bernardo, que viajan a menudo. En cuanto a mí, te suplico me consigas un bonito fusil ligero, como el que llevabas tú el año pasado. El mío ya está fuera de servicio. La mina de Arnao va a ser casi el barco que va a guiar a Asturias hacia el mundo de la minería y de la industria contemporánea. Va a seguir abierta solo como mina 20 años más, hasta aproximadamente 1853, con la creación de una fábrica de zinc. Se va a convertir en el motor de lo que va a ser a nivel español una de las grandes industrias de referencia del siglo XIX. Consígueme una bonita pipa y otra para don Víctor. Si ves a la familia Lenig, reitérales mis recuerdos. Tu amigo, ton ami, Armand Nagel. Históricamente, podríamos decir que la colonización española se inicia, en el sentido de, técnico o estricto del término, hacia los años 25. A partir de 1925 aproximadamente, España ya está consolidada, ya tiene sus controles militares, ha conquistado el territorio y ya se siente con capacidad para iniciar una explotación económica.
El cultivo del cacao, del café, bueno, también en la isla, ¿no? Pero en Río Muni, de una manera más clara, lo introducen los españoles mismos, los colonizadores. Y entonces, como Río Muni es muchísimo más grande, pues cogen extensiones mucho más grandes. Los que podían explotar realmente las tierras que les había concedido el Estado español, muchos fueron esos hacendados, esas personas que invirtieron dinero en comprar haciendas, pero era también un perfil variado, que vieron Guinea como una oportunidad. La hacienda de Virgen de Montserrat se crea en 1927, es una hacienda de 100 hectáreas y esta hacienda se crea en Oben, que está a algunos kilómetros de Bata, y hemos de pensar que era colonización del continente. Y esto se produce a partir de los años 20. O sea, realmente esta es de las primeras, ¿no?, que se crean cuando hay una colonización efectiva. El archivo este estuvo en una caja casi de zapatos, varias. Yo me entretuve en ir desplegando los papeles y ordenándolos cronológicamente y hice una especie de criba. Se escribían normalmente como mínimo una vez al mes, porque era la frecuencia de barco. Entre las muchas cartas hay una que quizá es más representativa, porque es una especie de estado de situación del ambiente colonial en ese momento. Mayo 1965. Señor Don Eduardo Jiménez, Barcelona. Mi querido amigo, contesto a la tuya de fecha 15 del pasado abril y realmente, como tú muy bien dices, en estas circunstancias da pena escribir, pues nada agradable se puede decir. El mes pasado he tenido que hacer frente a 8 liquidaciones de braceros nigerianos sin tener la sociedad suficiente dinero para ello. Y me quedan 2 que cumplen el día 20 de los corrientes. Y entonces solo me quedarán 5 pamúes que han envejecido junto con la finca. Uno de ellos, el viejo capataz, que me da mucha pena, pues está con nosotros desde el año 27. Los pamúes los retendré hasta el momento de marcharnos, e indemnizándoles con lo que señala la ley. Guinea Ecuatorial era una sociedad muy jerarquizada, básicamente entre blancos y negros. Blancos podían ser europeos, siendo españoles, diferentes nacionalidades, pero los negros también tenían una jerarquía interna. Estaban los braceros que procedían de diferentes nacionalidades de África Central. Y claro, les llaman braceros porque el elemento básico que aportan son sus brazos. O sea, trabajan, hay que chapear, hay que cortar árbol, son los brazos.
Y después estaban en la base de la pirámide los que eran los guineoecuatorianos, ¿no? Estos eran los que tenían menos derechos, menos visibilidad, etcétera. Este señor en la carta, cuando habla de un Pamwe al que ha tomado cariño, es porque es una persona que lleva trabajando con él mucho tiempo y que le ha demostrado que tiene unas cualidades, aparte de ser un trabajador, como persona. Y entonces le toma afecto. El día 10 firmaré un contrato de venta de los árboles que quedan en pie en la finca. Y pagarán 50.000 pesetas. Al nativo, que le vendí una parcela de finca con vivienda, me cuesta mucho cobrarle los plazos. Aún debe 2.000 pesetas del mes de abril. Y le quedan por pagar 5.000 del primero de este mes y el último de 1 de junio. De la maquinaria no compra nadie nada. Solo tenemos compradores para los 4 trastos de la casa. En 1965 ya es el punto máximo de aguante que habían tenido los diferentes socios que formaban parte de la Hacienda Virgen de Montserrat y consideraron que aquello ya no tenía solución y tenían que cerrar la hacienda, ¿no? A partir ya de entrados los años 60, con los cambios de la autonomía en 1959 y después a la autonomía en 1963, ya ven que se acaba. El país para los españoles se acaba y para lo que era la explotación colonial se acaba. Para asistir a los actos de la proclamación oficial de la independencia de estos territorios, llega a Santa Isabel una delegación española presidida por el ministro... La independencia, la descolonización de Guinea no fue... Yo sé que muchos guineanos discrepan conmigo, pero no fue por las luchas reivindicativas que llevaron a cabo los guineanos, como podemos hablar de Guinea-Conakry, o de Nigeria, o de Kenia, por ejemplo. Cuando España entra en las Naciones Unidas, aprueba la admisión de España por 55 votos a favor. A partir de ahí se le ordena respetar el nuevo orden surgido de las Naciones Unidas. Y la descolonización era un tema fundamental en la agenda internacional de las Naciones Unidas. A medida que va llegando avanzando el proceso de descolonización, surgen los rencores, los odios, los rencores de cómo los primeros blancos trataron a los negros y con que debajo había una capa de odio muy grande. Y eso a ellos les preocupaba. Evidentemente no hubo una acción excesivamente violenta, diría yo, contra la población blanca, pero sí que hubo episodios. Un contable me está cerrando los libros. En el momento oportuno los presentaré a Hacienda con un escrito dándonos de baja en el registro mercantil por cesar en toda actividad. No sé cómo se lo tomará Hacienda, pues le debemos dinero. Pero vale muchísimo más la maquinaria y la tierra. No creo que hagan nada. Pues en noviembre pasado sacaron a subasta una finca de más de 400 hectáreas de palmeras con una gran planta industrial de un finquero moroso de mucho tiempo con Hacienda y quedaron desiertas las subastas. Si no nos interviene en la finca, dejaré a alguien encargado por si se puede vender alguna máquina o coger algún grano de café. Este producto es el que más exporta a la península.
Los trabajadores recogen. La producción de café realmente estaba sujeta a una legislación y a un control distinto de los precios del cacao, y por tanto realmente los productores de café no hicieron grandes fortunas en Guinea Ecuatorial, ¿no? En casa, en la familia, pues en la posguerra, pues la ilusión era ver cuándo habrá un dividendo, que decían, o sea, cuándo se cobrará porque se ha podido embarcar café. Y la anécdota en Barcelona era que el café era de lo que llamaban racionamiento, entonces para obtener café para nosotros iban a robar café del puerto, del que había llegado ya a Barcelona, y luego traían un saquito a casa, llamaban a la puerta y señora Jiménez, pues café de Guinea y tal, pero y decíamos, es que es nuestro, es como si nos estuviésemos robando a nosotros mismos, ¿no? Barcelona estaba conectada con Malabo y con Bata a través de un mercante que iba y traía la mercancía. Entonces, en ese sentido, el puerto de Barcelona, igual que digamos en Canarias, digamos, tenía un papel muy relevante, ¿no? El final de este negocio y de toda una vida en África, si nos sale algo raro a última hora, es que emprenderemos nuestro viaje, nuestro último viaje desde estas tierras en el barco Pamplona, que saldrá después del 20 de junio. Por carta de María nos enteramos de la operación de Pauleta, y puedes imaginarte cómo lo sentimos, porque la queremos muchísimo, y cuánto deseamos haya sido un éxito la operación y se restablezca completamente. Para María y tus hijos, mis afectuosos recuerdos, y para ti un fuerte abrazo de tu buen amigo Ramón Rech.